Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa de CBiocast. Los dos primeros episodios hemos hablado de temas enfocados a estudiantes de primeros ciclos y para darle más variedad de temas a estos podcasts, el día de hoy hablaremos de una de las mayores preocupaciones que tienen los que están por egresar. Estamos hablando de la famosa tesis y para ello hemos invitado a Paulo Laya, un egresado de nuestra poderosísima carrera que se encuentra realizando su tesis de titulación y nos contará su experiencia realizando investigación en nuestra universidad. Hola Paulo, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fabricio. Acá estamos todavía en plena cuarentena. Sin embargo, eso no evita de que en mi caso siga avanzando con lo que es mi tesis. Muy bien, Paulo. Creo que para comenzar este programa sería oportuno preguntarte cuáles fueron tus primeros acercamientos a la investigación dentro de la universidad. Bueno, creo que todo comienza con la parte de biología experimental, que son pues los 4 ciclos donde uno hace trabajo de laboratorio. Posteriormente a ello, y antes de acabar ya la universidad, tuve la oportunidad de participar tanto en la biohackathon, que como ustedes saben implica un día de puro e intensa labor, tanto física como mental, para poder desarrollar una idea que sea atractiva a alguien y que incluso ese alguien pueda en el futuro invertir. Por otro lado, también participé en la incubadora con un proyecto que era un proyecto junior del Minedu, que era a base de filtros microbianos. Y además, por otro lado, también tengo yo un propio emprendimiento, que es con un ingeniero zootecnista, con el cual estamos viendo lo que son animales menores, como cuyes. Hablando un poco más de biología experimental, ¿cómo fue tu experiencia en estos cursos? Bueno, con respecto a la biología experimental, los 2 primeros ciclos estuve en el laboratorio Marino Tabuso, haciendo lo que es la parte microbiológica de suelos. Las 2 biologías experimentales posteriores la hice en agronomía. Una la hice con el doctor Blas, en lo que es fitomejoramiento, en este caso hacer un análisis preliminar de lo que es la avena. Y la última biología experimental fue en el programa de cereales de agronomía de la Universidad Agraria, que estábamos viendo con el doctor Jiménez, sacar unas nuevas características del genoma de unas papas nativas de Ayacucho. ¿Y cómo fue que elegiste estos laboratorios? Bueno, particularmente desde que yo estuve ya desde mitad de carrera, tuve cierto interés por lo que era la microbiología, más específicamente la microbiología del suelo, porque tiene muchas propiedades que todavía no se han estudiado por completo. Por ejemplo, la interacción a veces entre microorganismos y el mismo suelo no está en algunos puntos totalmente estudiada. Hay ciertos puntos que podía investigarse. Obviamente esto lo complica porque son más variables. Y es por esto mismo que yo decidí orientarme a lo que son laboratorios que tengan que ver tanto con el suelo como con las plantas, porque la interacción entre planta y tierra es total desde el momento que se desarrolla la planta hasta que muere. En el caso de los 2 primeros, como vimos la parte microbiológica del suelo, tuve oportunidad de hacer experimentos con frijol, el cual era sometido a 2 plagas generadas por hongos patógenos, y de esta manera buscar qué microorganismos podían darle resistencia al frijol, lo cual me pareció súper interesante. Y ya posteriormente los otros laboratorios ya hacía lo que era pues el trabajo con plantas en sí. ¿Y crees que todos estos laboratorios están bien equipados para realizar investigación? En el caso del Marino Tabuso y el programa de cereales y el IBT de biología, donde estuve trabajando con el doctor Blas, por lo menos estos sí tienen los equipamientos necesarios, más es curioso porque estos son laboratorios que también ofrecen servicios privados en algunos casos. Pero el detalle es que los laboratorios que son para uso del estudiante académico, o sea, para nosotros que somos o que hemos sido estudiantes en tercero, no, desde el primer ciclo hasta que tú acabas, hay una gran diferencia entre el equipamiento. Por ejemplo, lo puedes corroborar, pero hay equipos que son de los años 90 o de finales de los 80, como algunos microscopios o el mismo mantenimiento del área del laboratorio. Y en cambio, en otros ya es renovado. Entonces hay una diferencia realmente del equipamiento. Creo que en los laboratorios que pueden brindar servicios privados es mucho mejor que el que solamente es de uso académico. Bueno, muy cierto lo que señalas, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Consideras que los cursos de la universidad te forman para que puedas dedicarte a la investigación? Porque si de hecho en pregrado no manejamos estas clases de instrumentos o este tipo de maquinaria, no podemos pretender que podemos dedicarnos a la investigación si es que no sabemos manejar esto.
Bueno, lo que me comentas es verdad. La universidad, o por lo menos nuestra carrera, no tiene realmente ese enfoque empresarial, por lo menos para el área de biotecnología no lo tiene. Sin embargo, los pocos cursos que llevamos de la rama, pues es sirve para incentivar investigación que también viene de la mano con ser proactivo e incluso tener esa mente de gestor. Pues podemos tener falencias, si bien es cierto, pero ahora último ya han habido otros programas como los de la incubadora y los mismos proyectos que son incentivados por tanto el Centro Federado, por la facultad, para que tú presentes un proyecto, lo propongas, lo desarrolles con un financiamiento respectivo y posteriormente poder ampliar la investigación. Entonces, esa es una ventaja muy grande que ahorita tienen, que recién ha salido hace no muchos años. Entonces, los que ingresamos o los que son anteriores a mi generación, ellos no tienen esa ventaja para la investigación que ahora ustedes tienen, que tienen más posibilidades y más herramientas para poder hacerlo, y que incluso la misma universidad lo brinda. Y bueno, ¿consideras que hay suficientes cursos que te preparen para elaborar una tesis? Ahí te soy sincero, yo creo que no. La única manera en que tú puedes aprender a desarrollar una tesis es que tú mismo investigues sobre el tema que te interesa y que vas a desarrollarla y sumergirte en esto. Porque tú puedes saber muy buenas nociones teóricas quizás sobre diseño de bioreactores o la parte molecular, pero en cambio cuando tú te comienzas y te pones a desarrollar una tesis, toda la parte operativa y una parte de la gestión de la misma es tu responsabilidad. Entonces, si no sabes aplicar muy bien lo que has aprendido en la práctica, o si solamente lo has pasado por pasar, vas a después sufrir para poder aprender, o mejor dicho, aprender como sea, para no quedarte atrás, porque al fin y al cabo es una investigación que tú quieres dejar como aporte para la universidad, entonces tiene que ser una investigación bien hecha. Entonces, ¿qué recomendaciones darías para tener una mejor preparación? Para comenzar, sería participar en proyectos. Todo proyecto desde la etapa inicial en que se genera la idea de la cual va a surgir de nuevo todo el proyecto en sí, desde ahí ustedes ya tendrían lo básico como para poder entender a mayor magnitud lo que es una tesis. Porque en un proyecto de investigación, para empezar, tú tienes que sustentar ante el fondo que te financia cómo lo has desarrollado. Eso te puede dar organización. Y con ello, tú cuando tú generes y produzcas para iniciar tu proyecto de tesis, tendrías lo necesario o lo básico para después, en el camino, con la ayuda del asesor, desarrollarla por completo. Muy interesante lo que nos señalas, Paulo, porque muchas veces lo que nosotros aprendemos en teoría no es lo mismo que en la práctica, y sobre todo conocer el proceso. Como tú has dicho, estar inmersos en este mundo de proyectos, pues te ayuda a conocer cómo es el proceso para realizar una investigación. Al inicio del programa mencioné que te encuentras realizando la tesis de titulación. Cuéntanos cómo ha sido hasta el momento tu experiencia como tesista. ¿Qué problemas afrontas frecuentemente? Todo comienza en la tesis desde que te propone la idea o tú le propones la idea a un asesor. Dependiendo de ello, tú puedes decir si es que es viable o no, y no solamente viable en lo que respecta a investigar el tema, sino también en el presupuesto, porque toda tesis tiene que tener unos ciertos costos, pero a veces si es muy grande ya no se vuelve incluso rentable para el que desea apoyarte o financiarte en ella. Por otro lado, creo que una tendencia normal es de que los laboratorios sean los que den las ideas de tesis y el alumno va y bueno, la desarrolla. Creo que ahí comienza también un detalle es de que si realmente te interesa el tema que tú vas a abordar, porque si no le tomas interés, la investigación no te va a salir correctamente. Ahora, cuando ya está desarrollando la tesis, como en mi caso, entre los retos que uno tiene que superar es, por ejemplo, cotizar, tener los costos adecuados. También tiene que ver la misma ejecución de esta tesis en un cronograma bastante ordenado y preciso. Bueno, para mi caso, por toda esta coyuntura del coronavirus, como que se tuvo que extender un poco más el tiempo que tenía planeado, pero igual lo pude lograr. Pero en casos normales, tenerlo todo bien organizado, además de ello, tenerlo obviamente presupuestado y siempre tener, eso sí importante, un fondo extra que pueda ser para emergencias, porque las emergencias siempre van a estar desde el inicio hasta que acabe la tesis. Puede ser caso de que algún instrumento se malogre, por ejemplo, me ha pasado de que el autoclave ya no autoclavaba porque no llegaba a las presiones adecuadas. Por otro lado, también puede darse caso que un fondo que tú necesitabas para que saliera
en un determinado momento y con ese dinero para un laboratorio para que tenga un servicio no sale, entonces se atrasa más ese análisis. Y todo ello depende también de qué sistema económico te esté financiando. Por ejemplo, los que son proyectos estatales, no sé cómo sean proyectos privados, pero son bastante burocráticos en el sentido que te piden muchas hojas con formatos para completar y todo tiene que estar debidamente registrado porque al momento que te hacen, como decir, la auditoría, tú tienes que sustentar que realmente lo has realizado, que los costos son los adecuados y que no haya pues ningún desbalance, ¿no? En general creo que los principales problemas que pueden darse depende tanto de cómo te has organizado tú al momento de desarrollar la tesis y los problemas mismos del experimento. Ya contándote ahora un poco más de mi tesis específicamente, me ha pasado, por ejemplo, que por el coronavirus yo no podía ir a regar mis plantas en el momento debido y eso me ha generado un cierto margen de error, que obviamente lo estoy considerando. También algunos laboratorios de la universidad ahorita no están operando y hay algunos análisis que yo había mandado a un laboratorio de suelos de la universidad que todavía no salen o que por A o B motivo no pude lograr hacer un experimento en un día determinado y todo se aplaza. Entonces también ahí sirve tener unos días de margen y nunca ser tan exacto al momento de generar tu cronograma. No es como decir el día 25 hago tantas muestras, no necesariamente, a veces puede ser en 2 o en 3 días. Al final lo único que te prepara es la misma experiencia, creo yo. Y en tu caso, ¿cómo escogiste tu tesis y cómo fue financiada? Bueno, en mi caso, un compañero de mi promoción me comentaba que había un laboratorio que estaba buscando cistas. En este caso, lo contacté al laboratorio, al joven que se encargaba de reclutar gente, y me comentaba pues de que era un proyecto del PINIPA. El PINIPA es el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y esto estaba financiando un proyecto con el laboratorio en el cual yo estoy trabajando en Central y era en base a lo que son los residuos hidrobiológicos, un reaprovechamiento de los residuos hidrobiológicos, por lo cual me llamó mucho la atención porque era una parte que no había visto mucho en lo que es la rama de biotecnología, no vemos lo que es manejo, reaprovechamiento de residuos, esa es una rama más ambiental y decidí pues presentarme, me aceptaron para trabajar y en mi caso implicó pues estar desde las etapas iniciales del proyecto hasta que ahora que ya se está cerrando, ¿no? Ya hablando un poco más de los beneficios de titularse, ¿cuáles son las ventajas de tener un título a diferencia de ser un bachiller? Bueno, en eso, por lo menos en el sector estatal, es bastante valorada la titulación. En sector privado no tanto porque desde bachiller puedes obtener un puesto laboral y posteriormente ascender, seguir capacitaciones y ello también permitirte un progreso profesional en el ámbito privado. Pero en el caso del estatal vale bastante lo que son los títulos. Entonces el primer título realmente es después del bachillerato viene la titulación en sí, que puede ser licenciatura o ingeniería, ¿no? Y en el caso de biología sí tiene peso si es que tú después deseas postular para algún proyecto, mínimo te piden ser titulado. Muy bien, nos diste una recomendación antes acerca de organizarse bien y trabajar con fechas en un proyecto. ¿Qué otros consejos darías a nuestra audiencia que está próxima a realizar su tesina o tesis? Bueno, además de tener las fechas claras, creo yo de que lo más importante es que no solamente es investigar por investigar o por cumplir y obtener en este caso el cartón, ¿no? Sino que tiene que tener un interés, tiene que sentir que le va a dedicar bastante tiempo en proponer quizás un tema, si es que lo propone, o en desarrollar de una manera quizás más interesante el tema. Por ejemplo, para el caso de mi proyecto, eran 4 tesis que salía de todo el proyecto y yo fui una de ellas, pero solamente más elementos generales. Y en base a ello yo tenía que desarrollar una idea. Y como el tema me llamó mucho la atención, desarrollé una idea interesante y al mismo tiempo que este programa no iba solamente en generar en este caso, un producto a partir de los residuos hidrobiológicos, sino también apoyar a una comunidad. Entonces también tienes que ver el ámbito social, que actualmente ya es más valorado que antes. Entonces, lo más importante es tener interés en el tema
tener, siempre tenerte bien organizado todo lo que es tu cronograma, y sobre todo también, si es que puedes, ver las posibles soluciones a los problemas que te van a venir, porque siempre puedes tener, como lo repetiría, el problema de que no pudiste realizar un experimento o se te malogró algo y tú tienes, pues, como sea que solucionarlo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando el programa, ¿qué Ujú. aspectos crees que se deberían mejorar dentro de la universidad para poder realizar investigaciones con mayor impacto científico y desarrollar nuevas tecnologías? Bueno, creo que un importante punto es actualizar las carreras. Creo que hay varias carreras de la universidad, incluida la nuestra como biología, que si bien es cierto, algunos cursos teóricos son muy importantes, en otros casos creo que se enfoca demasiado en ello y no se aplica a la realidad peruana. Por ejemplo, a mí creo que me hubiera servido seguir un curso de metodología de la investigación como para poder tener nociones básicas de cómo saber investigar cuando sea debido. Y hay otros cursos que son todavía más relevantes, pero que quizás no se le da la importancia dentro de nosotros mientras estamos en la universidad, que son los cursos de la rama empresarial, pues decirlo. Porque si uno tiene, digamos, una buena base en ese sentido, te ayuda bastante para tanto organizarte como para plantear o gestionar el proyecto, porque créanlo o no, en el momento en que tú te comprometes a realizar una tesis, prácticamente te ves un gestor, porque el asesor lo único que hace es acompañarte o dar sugerencias, pero en mi caso la mayor parte lo desarrollaba yo, absolutamente todo, desde conseguirme el reactivo en emancipación o irme quizás de viaje a conseguir una u otra muestra necesaria para la tesis. Entonces creo que eso es lo más importante. Y bueno, contrastando tu realidad con la de tus colegas, ¿notas que la investigación en el campo de biotecnología y de la ecología reciben el mismo apoyo e interés dentro de la universidad? No, lastimosamente yo tengo una opinión ahí distinta. Creo que las dos líneas de biología se notan bastante separadas, y por lo menos en el área de biotecnología, lo que, lo que de mi experiencia veo es que para el área de biotech sí hay apoyo, por lo menos en los laboratorios de los cuales yo he recibido algunos cursos. Los profesores incentivan a hacer investigación para hacer proyectos de tesis, en ecología se da igual, pero el detalle no solamente que en ellos, sino qué es lo que viene después. Cuando tú sales al mercado laboral, por así decirlo, me ha pasado el caso de que hay ecólogos que terminan haciendo trabajo de biotech y viceversa. Conozco biotecnólogos que han terminado haciendo trabajo de ecología, y eso es por la necesidad y no debería ser así. Creo yo de que el apoyo en ambas ramas debería ser mejor, en el sentido de no solamente centrarse en lo que es que una persona quizás reconozca cualquier tipo de planta o el otro sepa cómo trabajar muy bien en un laboratorio, sino que tiene que ir más allá de eso. Claro, como mencionas, esto no solo afecta a nivel de pregrado o para titularse o para hacer una tesis, sino también tiene un gran impacto a la hora de conseguir un trabajo, conseguir un buen puesto en una Ujú. empresa. Un poco penoso, pues, la situación que vivimos. Y bueno, ¿qué líneas de investigación son las más comunes en el área de biotecnología dentro de la universidad? En la universidad está el área que es de genética vegetal, por ejemplo, la doctora Antonieta Beso, la doctora Espejo también. También está el área de microbiología, se encuentra la doctora Zúñiga como doctor Villena. Nosotros como Biotex también nos orientamos a la parte química, la parte enzimática con la doctora Quitasono, también puede ser con el doctor Chávez. Para lo que es biotech, como muchos tienen interés en las plantas, no solamente se centran en biología, sino también van para agronomía, lo que es fitomejoramiento. Por ejemplo, la doctora Gómez Pando es una referente, una eminencia en quinoa. El doctor Jiménez también en mejoramiento vegetal, igual que el doctor Blas. Entonces se podría resumir en lo que es microbiología, biología molecular, genética. Creo que esas son de las tres ramas más amplias, y claro, la última que sería la rama química netamente. ¿Tú qué crees que debería cambiar para que los estudiantes se animen a investigar otras líneas dentro de la universidad? Eso también no solamente dependería de los alumnos, que también es bueno el interés, sino de algún profesor que esté dispuesto a apoyarlo.
porque pueden haber y hay biólogos en la agraria que también tienen interés por la rama médica, pero sin embargo es obvio en la agraria no está desarrollada la rama médica, a menos que haya algún profesor que esté interesado y poco a poco ir insertando ese chiva a los nuevos de que también podría orientarse a medicina y puede ser un biólogo médico, que es lo que ahora más se necesita en estos tiempos de pandemia. Bueno, Paulo, ha sido un gusto tenerte en este programa. Estoy seguro que después de escuchar este podcast, la audiencia estará más informada acerca de cómo es la investigación en la universidad y tendrán valiosos consejos para elaborar su tesis. Muchísimas ¿Quieres gracias. agregar algo más? Quería agradecerte por la oportunidad por expresar mis ideas y espero de que los que ya están próximos a acabar la profesión puedan superar este reto que es el coronavirus y salir adelante. Nuevamente, gracias por tu participación en el programa, Paulo. Y para la audiencia, no olviden que subimos programa todos los sábados y que Cebio somos todos. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Chao.